Yo creo que todos nosotras conocemos a alguien que tiene un apodo, ¿no? Incluso hay personas que no sabemos ni siquiera cómo es su verdadero nombre, porque todo el mundo se refiere a ellos por su apodo. Normalmente un apodo se saca de alguna característica de alguien, a lo mejor algo físico, alguna cosa de su personalidad que destaca, algo que ha hecho esa persona por bien o por mal, su lugar de origen a lo mejor o su profesión. A veces llegan a ser apodos. A mi marido le gusta contar de que su padre en el pueblo se conocía por José el Listo. Y desde luego en los pueblos todo el mundo tiene un apodo. Pero mi apodo favorito va a ser el de mi Lucas. Habréis oído a nosotros muchas veces llamarle a Lucas el neno, ¿no? Pues el origen de ese apodo pues, fue su hermana, Emma, que le bautizó con el nombre o el apodo del neno. Pues ella, cuando empezaba a hablar, pues como ella era la nena, pues su deducción lógica de la gramática española, si ella era la nena, pues él lógicamente iba a ser el neno. Y entonces, como nos parecía muy simpático, pues así se ha quedado con neno y es el neno. En fin, pero hoy vamos a hablar de un apodo nada agradable y vamos a hablar de una mujer que yo creo que ninguna de nosotras quisiéramos llevar ese apodo. Y sí, vamos a hablar de Rahab, la ramera. Y eso fue su apodo, y de las 8 veces que menciona a esta mujer Rahab en la Biblia, 5 de esas veces se le añade ese apodo, Rahab, la ramera. Era una prostituta. Y realmente era su vida, era su profesión, su día a día, y había llegado a formar hasta parte de su nombre. Pero esa mujer es un testimonio de la grandeza, de la gracia transformadora de nuestro Dios. A Rahab la encontramos aquí en Josué capítulo 2. En este momento de la historia, Moisés ha muerto. El pueblo de Israel, liderado por Josué, están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Llevan 40 años vagando por el desierto y ahora están en un sitio que se llama Sittim, acampado allí. Les queda unos 11 kilómetros hasta llegar al río Jordán y luego están casi enfrente de la ciudad de Jericó. Y Josué, si habéis leído el capítulo 1, Dios le ha animado, le ha prometido la victoria, le ha prometido su presencia con él, y Josué está listo ya para empezar la conquista de Canaán. Y manda 2 espías. ¿Os acordáis que Moisés antes había mandado 12 espías y su reportaje bastante negativo había causado bastante problemas en el campamento? Por eso parece que Josué manda a estos 2 secretamente, dice, y solo iban a volver con el reportaje a él, no a contárselo a todo el mundo. Entonces los espías, pues después de, pues supongo que una caminata de unas horas, llegarían al río Jordán y tendrían que cruzar o nadando, o había sitios en el río donde se podría pasar andando, y luego a partir del río Jordán otra caminata de unas horas para llegar a Jericó. Les daba tiempo para que se les secara un poco la ropa y querían entrar en la ciudad por la noche, que nadie sospechara mucho de ellos, que querían pasar un poco desapercibidos, ¿no? Como no querían levantar sospechas, yo me imagino que entrar en la casa de una ramera pues sería un sitio conveniente porque sería un lugar discreto, ¿no? Es muy probable que Rahab les abriera la puerta así sin preguntar nada, porque en este negocio pues era esencial el secretismo, la discreción. Entonces, esta es la mujer
que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver un poco su pasado, el presente, este momento aquí, y luego el futuro que Dios le da. De un pasado, desde luego, sórdido, Dios le da la oportunidad de conocer al Dios verdadero y le transforma totalmente. Tiene un futuro como una mujer de fe, un futuro realmente de esperanza en Dios. Esa es la gracia de Dios en la vida no solo de Rahab, pero de cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Nos ha transformado. En primer lugar, su pasado. Desde luego, como hemos dicho, era una mujer de mala fama. Su cultura, pues ella era amorrea y era una cultura pues depravada, violenta, un pueblo que Dios había mandado a Moisés que destruyera por completo, porque uno de los pueblos que componía lo que era Canaán, que tenían que conquistar, Dios le había prometido eso a Abraham hacía muchísimos años y ahora había llegado el momento. Su maldad ya había llegado al colmo y Dios lo iba a juzgar. Y su ciudad, Jericó, sería como el primer sitio donde iban a conquistar. El primer tropiezo en el camino, primero tenían que juzgar y vencer a Jericó. Me recuerda un poco la ciudad de la destrucción en el Progreso del Peregrino, donde tenían que huir porque el juicio venía, la destrucción era inminente. Entonces, eso es donde vivía esta mujer. Ella era parte de esa cultura que podríamos llamar depravada. Su vida consistía, pues, ya sabes, en buscar su satisfacción carnal, una esclava de sus pasiones, pero nada de eso le daba o nunca encontraba lo que le satisfacía, lo que buscaba. También es obvio que su profesión también le daba un dinero considerable, porque su casa no estaba en ningún callejón oscuro de Jericó, su casa estaba en la misma muralla. Ahora, tenemos que pensar que la muralla era grande y ancha y se podía construir, incluso tener una calle que iba por el muro. Y seguramente esa zona no era ningún sitio pobre, era una zona cara. Entonces podemos suponer que Rahab disfrutaba de cierta solvencia económica. Pero ni el placer de la carne, ni la comodidad que le podría dar el dinero, nada de eso podía satisfacer la sed que ella tenía en su alma. Sí, ese es el trasfondo de Rahab. Un producto de su sociedad sí que era, pero no podía ella echar la culpa a la sociedad, porque ella misma estaba contribuyendo a esa pecaminosidad que había, que tanto aborrecía a Dios y que Dios ahora mismo iba a juzgar. Muchas veces nosotros echamos la culpa de todo lo malo a lo que nos rodea, a la sociedad. No nos damos cuenta que el problema está aquí. El problema está en nuestro corazón, que realmente la sociedad está compuesta de muchos pecadores como nosotros. Cada uno se ha descarriado, cada uno, como dice la Biblia, se ha apartado por su camino. Eso es lo que es la sociedad, somos nosotros. La sociedad donde vivía Rahab era pecadora, sí, por supuesto. Su cultura era malvada, pero para ser mucho más específico, Rahab era la pecadora. Y ahora a lo mejor te está costando identificarte con esta mujer. Claro, dices, la profesión que tiene, la vida que lleva, pues yo no me asocio con esa clase de persona. Cuanto más lejos, mejor. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? De cierto os digo que los publicanos y las rameras
van delante de vosotros al reino de Dios. Eso lo dijo los fariseos, a los que pensaban que eran mejores que esos pobres publicanos, esas pobres rameras. Dios tiene salvación para los que nosotros a veces consideramos los más perdidos. Jesús no vino para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es cuando reconocemos nuestra pecaminosidad y cuando reconocemos que somos pecadores, es entonces cuando somos candidatos para la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar no a los justos, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Rahab sería la primera, pero yo también soy la primera. Y tú, cuando examinas tu corazón delante de Dios, eres la primera de los pecadores. Pero Dios se especializa en pecadores perdidos. Y Rahab es un ejemplo de cómo Dios muestra tan abundantemente su misericordia en su vida. Es como el fondo negro para lucir la joya. Ese es el fondo negro que usa Dios sobre el cual luce tan espléndidamente su gracia y su misericordia. Eso era el pasado de Rahab, pero había salvación para Rahab. Y eso nos lleva a mirar el presente, este momento de su vida. ¿Cómo llega esta mujer a confiar en el Dios verdadero? ¿Cómo llega a encontrar su nombre en el libro de Hebreos, que es de las personas de la fe? Ahora, es precioso ver cómo Dios mueve todos los hilos en esta historia para que pueda encontrarse Rahab con estos dos espías. Porque Dios aquí está escribiendo una historia. Y parece casi como si fuera a empezar un capítulo nuevo. Un evento tan destacado como la entrada en Canaán, en la tierra que Dios había prometido desde hace muchos años. En ese evento iba a figurar la persona de Rahab. Dios tenía una parte para ella y qué grande es la gracia de Dios. A veces nos sorprende con lo grande que es su gracia. Así que estos dos espías parece que llegan por casualidad a la casa de Rahab. ¿Os acordáis en la historia de Ruth cómo dice que aconteció que el campo donde iba a espigar era de Booz? Que aconteció y es como, qué casualidad, pero sabemos que no hay ninguna casualidad con el Señor y que lo mismo podríamos decir aquí, aconteció que los espías entraron en la casa de Rahab, pero no era ninguna casualidad, era la mano soberana de Dios, obrando, dirigiendo todos los detalles para que Rahab llegara a conocer a Dios. Ahora, por supuesto, los espías no entraron como clientes de Rahab. Ellos estaban en una misión, tenían que reconocer la tierra, que tenía que buscar pues, información, todo estrategias, detalles militares, a lo mejor tendrían que medir, tenían que vislumbrar desde la muralla. Y entonces la casa de Rahab era un sitio bastante conveniente para ellos. Y quizá esa seriedad o ese enfoque que tenían en esa misión que les habían sido encargados, pues esto llamaría la atención a Rahab. Estos hombres no venían borrachos, estos hombres no venían a lo que normalmente venían los hombres, a su casa. Era la primera vez que ella había conocido a personas que eran del pueblo de Israel, aunque había oído mucho de ellos. Y eso es lo que dice en el versículo 10, que hemos oído, y luego nombra todo lo que han oído, porque la misma presencia de ese pueblo acampado allí a unos kilómetros tienen que haber hecho una impresión en la gente de Jericó, desde luego. Tienes que pensar que eran como varios millones de personas, eso no es cualquier cosa, con sus campamentos enormes.
Y esa presencia del pueblo de Dios allí testificaba del poder de Dios. Y los de alrededor tomaban buena nota de lo que estaba pasando. David dice en un salmo, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y ese es el tipo de testimonio que recibió Rahab y las personas en Jericó. Oyeron de los estupendos hechos del Señor. Oyeron todo lo que Dios había hecho con ese pueblo. Y si pensamos en nosotros, Dios ha dejado a su pueblo, su iglesia, aquí en esta tierra como un testimonio para el mundo. Es un testimonio a los que habitan en la ciudad de la destrucción. Como la gente vivía en Jericó, que iba a ser destruido, pues hay personas en este mundo que tienen que saber que viene un juicio y viene pronto. ¿Qué saben los de nuestro alrededor del Señor, de Dios, del Dios que decimos que servimos? Hemos hablado de Él, hemos mostrado su poder en nuestra vida, hemos hablado de sus hechos estupendos. Es muy bonito este salmo porque creo que esa es la única vez en la Biblia que usa esa palabra estupendo. Y qué bonito que se usa en cuanto a la obra de Dios. Los hechos estupendos del Señor. ¿Damos testimonio del poder de Dios? Así que la presencia del pueblo de Dios era el medio que Dios usó para que Rahab oyera. Y claro, su fe venía de haber oído. ¿Qué dice Romanos? De la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué es lo que había oído? ¿Qué es lo que sabía Rahab? Pues en primer lugar sabía que Jehová era soberano, que Él era el Dios por encima de todos. Dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. También sabía que Dios es omnipotente, eso quiere decir que tiene todo poder. Sabían del milagro del Mar Rojo, que Dios había abierto un mar para que su pueblo pasara. Solo Dios puede hacer eso. Dios era omnipotente. Solo Dios podía derrotar a esos dos reyes malvados, Sehón y Og. Dios tiene todo el poder. También sabía que Dios era santo, que no soportaba la maldad de estos reyes amorreos. También sabía que Dios venía a destruir Jericó por su maldad. Basta ya de ídolos. Dios ya no soportaba más la maldad de esos pueblos y los iba a destruir. Así que Rahab supo, había oído y creyó que Dios era santo. Sabía también que Dios era amoroso, porque era un Dios que había cuidado de su pueblo todo ese tiempo. Les había hecho eso en el Mar Rojo para protegerles de los egipcios. Y todo ese tiempo, acampando de aquí para allá, Dios les había cuidado. Y ella había aprendido eso. Sabía que era un Dios bueno, y era un Dios amoroso, bondadoso. Ahora, todo eso que ella había oído, lo que hizo era ponerle el temor de Dios en el corazón. Y dice eso varias veces en el versículo 11, dice que ha desmayado nuestro corazón, que no tenemos aliento cuando pensamos en eso, cómo es vuestro Dios. Y ese temor la llevó a tener fe en Dios. Porque, ¿sabes? Si una persona no entiende cómo es Dios, lo grande que es Dios, lo santo que es Dios y cómo ama a Dios, entonces no puede entender cómo es Él mismo y no ve la necesidad de misericordia en su vida. O sea, tiene que entender primeramente quién es Dios. Y ese temor de Dios es lo que le lleva a Rahab al arrepentimiento. Para Rahab, este Dios que es Dios de los cielos, Dios de la tierra, tenía que ser su Dios. Ella estaba convencida de eso. Su ciudad estaba a punto de ser atacada y ella sabía que Dios iba a tener la victoria, porque dice, yo sé que Dios os ha dado esta ciudad.
donde si Dios va a ganar, yo quiero estar del lado de Dios. Y os voy a decir, Dios va a ganar al final. Dios es el que gobierna ahora y luego, siempre. Y hay de los que no están del lado de parte de Dios. Si Dios vence, yo quiero estar de su lado. Y Dios había vencido también en el corazón de Rahab. David dice en el Salmo 147, Jehová se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Rahab no podía pedir otra cosa que misericordia. Y es lo que pidió y es lo que recibió. Misericordia de parte de Dios. Ella oyó, ella creyó y ahora vamos a ver cómo actuó. Porque la fe siempre viene seguido de obras. Nuestras obras no nos pueden salvar. El apóstol Pablo lo dice en Efesios, que no es por obras. Pero luego, después de creer, la fe siempre produce obras. Y las personas que hemos visto en Hebreos 11, siempre dice lo que hicieron por la fe, pero siempre actuaron, porque la fe siempre produce obras. Y dice de Rahab que no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido los espías en paz, que era por la fe. Ahora, lo que hizo con los espías es bastante sorprendente. De repente alguien sospechó de que estos hombres eran espías, ¿vale? Ellos pensaban que tenían el escondite perfecto, pero no era así. Alguien les había visto, quizá por su ropa de israelita. Entonces notificaron al rey de Jericó, que el rey de Jericó era tipo alcalde, pero supongo que él estaba encargado de la defensa de la ciudad, la seguridad. Entonces se levantó la voz de alarma que hay que sacar a esos espías de la casa de Rahab. Ahora, esto era para Rahab una oportunidad grandísima para ganarse un dineral. Si ella hubiera entregado los espías al rey, se gana un buen premio. Total, su vida ¿qué era? Pues sin escrúpulos. Ella no tenía escrúpulos, ella se vendía. Entonces no sería ningún problema ahora entregarlos a las autoridades, pero no lo hizo. De hecho, hizo todo lo contrario y se puso en peligro su propia vida para protegerles a ellos. Y esta expresión de su fe nos muestra que ahora estamos tratando con una mujer muy cambiada, ¿verdad? Ahora, si habéis leído el capítulo 2, habréis notado que versículos 4 y 5, Rahab mintió, ¿vale? Lo que dice no es verdad. Ella le dice a los que vinieron a su casa, dice, se han marchado y no sé dónde están. Cuando sabía perfectamente que los tenían escondidos arriba en su terrado. Ahora, ¿qué hacemos con esta mentira? ¿Es justificable esto? Mucho se ha debatido esto. Muchas personas han dado su opinión y no es una pregunta fácil, no es una cuestión fácil de contestar. Algunos dicen, bueno, sería como una táctica de guerra, que es como para engañar al enemigo, o sería necesario para conseguir un bien mayor. Pues no, por supuesto que no, porque realmente no podemos justificar su mentira. La Escritura, desde el principio hasta el final, nunca justifica la falsedad. Habla muy fuertemente contra la mentira. Por ejemplo, un versículo, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor. Y abominación es una palabra súper fuerte que denota, o sea, es algo que Dios aborrece de verdad, la mentira, la falsedad. Ahora, es importante darnos cuenta que en este momento lo que actúa aquí es una fe recién nacida, una fe principiante, una fe débil, y está actuando también en una emergencia.
Y en la sociedad de Rahab y en su vida diaria, la mentira era pues el pan de todos los días, ¿no? Y ahora mismo Rahab está actuando como esperaríamos a una recién convertida. Rahab tenía mucho que aprender todavía, pero eso no excusa que dijo una mentira. En cuanto a eso, John MacArthur dice, Rahab no es aplaudida por su ética, Rahab es un ejemplo positivo de fe. Así que dejamos la mentira allí y desde luego Dios no justifica la mentira. En tercer lugar, vamos a ver el futuro que le dio Dios a Rahab y gracias a Dios es un final feliz. Podría haber tenido una vida totalmente destruida con su ciudad de pecado, pero Dios la preservó y le dio una final de esperanza y un futuro con el pueblo de Dios. Ella pidió misericordia y recibió esa promesa de que iba a ser salvada, la promesa de redención. No iba a perecer en la destrucción de su ciudad. Ella tenía que atar un cordón de color rojo, de grana, en su ventana para poder identificar su casa, para que cuando vinieran a destruir a Jericó, esa casa no se iba a tocar, no iba a ser destruida. ¿Os recuerda otra escena del Antiguo Testamento? Si piensas en ese cordón, el color del cordón y el propósito del cordón. ¿Sí? ¿Me estáis haciendo así? La noche de la Pascua, cuando tenían que salpicar el dintel y la puerta de sus casas en Egipto con la sangre del cordero, para que cuando pasara el ángel de la muerte, cada primogénito estaría seguro. Eso era la garantía de la protección para cada primogénito en Egipto. Y ese cordón de grana era para Rahab la garantía de su rescate, la garantía de su redención. Ella tenía que confiar en lo que habían prometido, lo iban a cumplir. Y es tan bonito en el versículo 21, enseguida que se marchan los hombres, ella va y cuelga el cordón allí, que no quería que pasara ni un momento, quería estar segura de que estaba ella salvada. Qué precioso que es eso. Yo te pregunto en esta tarde, ¿has colgado el cordón en tu corazón? ¿Estás refugiada bajo la sangre del Cordero para tu salvación? También Rahab pudo experimentar provisión para toda su familia. Es muy bonito que ella no solo buscaba salvarse a sí misma, pero también quería que sus seres queridos pudieran escapar de la ira de Dios. Ese Dios que ella sabía que era el Dios verdadero. Ella había aprendido que ese Dios odiaba el pecado y ese Dios iba a castigar el pecado. Y ella no quería que su familia pereciera. Es como lo que dijo el apóstol Pablo al carcelero, ¿os acordáis? En Hechos 16, 31, dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Rahab quería ser salva y quería también que su casa también fuera salva. ¿Tenemos nosotros esta carga en el corazón, ese interés, esa preocupación para que nuestra familia se salve? Por supuesto, la familia de Rahab solo podía ser salva refugiándose en la casa de Rahab, donde estaba colgado el cordón. Ellos también tenían que confiar en esa promesa e ir a buscar refugio y meterse en la casa. Y el hecho de que tú confías en el Señor no significa que automáticamente toda tu familia va a ser salva. Ellos tienen que buscar la protección de Dios en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero lo saben? ¿Lo han oído? ¿Oras por ellos? ¿Saben que solo hay un lugar de refugio que es en Cristo? Igual que ellos solo podían ir a una casa, tenemos que hacer saber a nuestros familiares que solo hay un lugar donde pueden estar seguros cuando Dios juzgue el pecado y es en Cristo.
Y Rahab llegó también a ser parte del gran plan de Dios. Ella pudo escapar de Jericó y formar parte al final del pueblo de Israel. Ese pueblo cuyo Dios ella ahora amaba, cuyas leyes ella ahora guardaba. ¿Os suena a otra persona, otra mujer que hemos estudiado el año pasado? ¿Os acordáis? Otra extranjera que vino a amar a este Dios verdadero. Claro que sí, como Ruth. Y qué sorpresa, cómo hace Dios las cosas. Esto es increíble. Rahab se casó con un hombre que se llama Salmón. Tuvieron un hijo que se llama Booz. ¿Os suena, verdad? O sea, Dios hace las cosas cuando dejamos que Dios planee nuestra vida, nos hace cosas mucho más grandes que nosotros podríamos haber imaginado. Entonces, Rahab termina siendo la segunda suegra de Ruth. Y qué bendición. Rahab, ahora una vida con el pueblo de Dios. Ya no sabemos más de ella en el Antiguo Testamento. Josué 6:25 dice que habitó entre los israelitas hasta hoy. Seguramente es el mismo Josué que escribe eso, y hasta lo que él sabía, ella estaba allí viviendo una vida tranquila, bendecida seguramente, con su hijo, sus nietos, en el pueblo de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, allí en los primeros versículos del Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo mismo, ¿con quién nos encontramos? Con Rahab, una de esas 4 mujeres que Dios decidió incluir en la familia del Salvador. Y a ver, de las 4 mujeres, a saber cuál era la más indigna, porque desde luego ninguna parece, ninguno es digna de estar allí, desde luego, pero eso es como Dios demuestra su gracia. Toma lo vil, lo despreciado, lo que nosotros consideramos que está perdido, y lo usa para su gloria. Usó a Rahab en su gran plan de la redención. No por nada que ella hubiera hecho, nada que hubiera en ella, sino porque Dios decidió, por su amor, por ese pacto que Él había hecho en la eternidad, ese pacto que fue sellado con la sangre de su Hijo. Ese pacto, ese plan, incluía a Rahab. Qué maravilla, qué gracia que es la gracia de Dios. Ella no podía reformar su propia vida, lo único que podía hacer era poner su fe en Dios. Ella, que era tan pecadora, recibió una gran salvación. Me recuerda una cita de un hombre que se llama John Newton. Todos conocemos el himno Sublime Gracia, y es el autor de ese himno. Y el hombre llevaba una vida sumamente lejos del Señor, una vida malvada. En el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, él era traficante de esclavos y vivía muy lejos de Dios, y conoció al Señor. Y cuando era muy mayor y se le iba la memoria, decía: ya se me va la memoria, pero de 2 cosas me acuerdo muy claramente: que yo soy un gran pecador y que Jesús es un gran Salvador. Y eso podría decir Rahab también. Una gran pecadora, pero recibió una gran salvación. Esa es la historia de Rahab, es la historia del cordón de grana. Ese hilo carmesí que recorre toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es la historia de la redención. Desde el huerto de Edén, en el libro de Génesis, cuando Dios sacrificó esos animales para hacerle túnicas, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, eso es donde empezó el hilo carmesí, el cordón de grana. Y hasta el libro de Apocalipsis, cuando escuchamos los redimidos cantando delante del Cordero y dicen: digno eres porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios tomó a Rahab con todos sus pecados, con toda su indignidad y la hizo parte de su historia, de la historia de la redención. Porque al final la que tuvo el protagonismo no fue Rahab. El que tiene toda la gloria y toda la honra es el Señor. Así que te pregunto, ¿eres parte de esa historia de redención? ¿Te has refugiado bajo la sangre de Cristo para tu salvación, para escapar de la ira de Dios? Porque viene su ira sobre el pecado. ¿Tienes la seguridad de que cuando llegue ese día estarás seguro en Cristo? Pues yo espero que sea así. Es nuestra oración, que cada una que está en esta iglesia en esta tarde, que eso sea su testimonio, que están seguros en el Señor Jesús. Vamos a orar.